La tercera sesión va a ser una sesión realmente muy importante y muy interesante porque tenemos grandes colegas y que nos van a hablar de la lectura de imágenes, de fuentes documentales y ética periodística y valores y principios éticos de las instituciones de la memoria sonora. Me permito presentar al doctor Juan Carlos Marcos Recio, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un gran amigo y colega, y viene de la sesión departamental de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la mencionada universidad. También va a presentar la ponencia La lectura de las imágenes fotográficas tras los conflictos bélicos y una mira ética sobre los refugiados en Europa. Esta presentación lo comparte con el doctor Juan Miguel Sánchez Vigil y la doctora María Olvera Zaldúa del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Cedo la palabra al doctor Juan Carlos Marcos Recio. Muchas gracias, Edber. Buenas tardes a todos. Qué bueno que siguen aquí. Dicen que los últimos son los primeros y hemos hecho una conjura a los tres que estamos aquí para pasárnosla bien nosotros y en consecuencia se la pasen ustedes también bien. Qué bueno. Gracias al comité por aceptar este trabajo y gracias también al IBI. Creo que no me he perdido ninguno de los 13. Aquí o allá siempre he participado en este seminario del que me siento muy unido. Bueno, ¿de qué les queríamos hablar? Porque este trabajo es de otros compañeros que veremos a continuación. Fundamentalmente hemos iniciado una investigación en torno a cuál es la repercusión que tienen las imágenes en los periódicos y en las revistas de los conflictos bélicos. En este caso, el estudio que hemos hecho tiene que ver con la emigración que, como saben ustedes, está afectando considerablemente a Europa. Para entrar en materia, les quería comentar algunas cosas. Se dice que en el 2015 fue el año que desde la Segunda Guerra Mundial Europa nunca había tenido tales movimientos migratorios. Lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, es hacer un estudio gráfico e informativo, fundamentalmente aquellas imágenes que han tenido una mayor repercusión en los ámbitos a través de los medios de comunicación. Y la pregunta inicial sería, ¿puede la fotografía sensibilizar a la población y crear conciencia social sobre el drama de los refugiados? Es decir, ¿una imagen puede mover la conciencia de las personas? Vamos a ver que sí en algún caso. Insisto, es un trabajo del profesor Sánchez Vigil, María Olivera, y la presentación se llama Una mirada ética sobre los refugiados en Europa. Esas son las tres ideas con las que queremos trabajar: los conflictos bélicos, el tratamiento gráfico y las consideraciones éticas. Dice el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que esta es la mayor migración que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estas, como todas las guerras, terminan por ser un desplazamiento de los que pierden. ¿Y de dónde vienen fundamentalmente o por dónde llegan a Europa? A través de Turquía y de Grecia. ¿Por qué llegan a Europa? Fundamentalmente por dos razones. Una, porque quieren iniciar una nueva vida, pero también antes lo habían hecho por el Estrecho de Gibraltar, que sabéis que une África con Europa a través de España. Es decir, esos flujos migratorios se han desplazado ahora hacia otros sitios. Os decimos que hay que estar en el ADN del ser humano iniciar caminos que conducen a otros lugares, pero hay una diferencia entre hacerlo voluntariamente y hacerlo forzado. En el 2015, por ejemplo, fundamentalmente dos países, Siria e Irak, han conseguido, por causas bélicas, han obligado a muchos de sus ciudadanos a buscar una vida mejor en Europa. Pero ustedes también conocerán los desplazamientos que se hacen de Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos y Canadá, que yo fundamentalmente he trabajado fotografías europeas, pero aquí podríamos ver otras imágenes que serían tan dolorosas o más que las que hemos visto en Europa. Por tanto, insisto, vamos a estudiar las fotografías desde el ámbito de los conflictos bélicos, cómo determinadas imágenes fueron importantes para parar una guerra y cómo hay otras imágenes en el ámbito de los flujos migratorios que están concienciando a la sociedad europea frente a lo que está pasando.
Dice el Barómetro de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras que en el 2014 murieron 71 periodistas, 11 colaboradores. Colaboradores son aquellos que llevan los periodistas en el carro, que les ayudan, les apoyan, y 20 ciudadanos. En el 2015 fueron 64 periodistas, 6 colaboradores y 9. Se calcula que en los últimos 25 años han muerto 2.300 periodistas asesinados en los conflictos. Y es mucho, se lo puedo asegurar. Esa otra idea a mí me parece fundamental, lo que hablamos ahí. Piensen que si no hay reporteros gráficos en las guerras, que si no hay periodistas para contarlos, ¿qué tipo de información creen que vamos a recibir? La que quieren los propios gobiernos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ISIS y otros grupos? Atacar fundamentalmente a los periodistas. ¿Para qué? Para que no haya nadie que lo cuente. De ahí esas cifras que comentábamos antes. Deberíamos responder, o esta es parte de nuestra investigación, estos interrogantes. ¿Qué está pasando en nuestros países para que los ciudadanos tengan que salir a toda prisa? ¿Qué les pasa en realidad? ¿Cuántas y de qué zonas están llegando a Europa? Y sobre todo, ¿qué pasa en otras partes del mundo que afectan también a Europa? Nosotros hemos detectado al menos estas 3 ideas. Uno son lo que llamamos intolerancia religiosa. Estás en un país donde piensas diferente, políticamente, religiosamente, económicamente, y al final, pues tienes que irte. O una parte importante, lo que llamamos mala gestión de sus dirigentes, pero también el mal uso de los recursos que tiene un determinado país. Hay países muy ricos donde, curiosamente, como saben ustedes, el flujo migratorio es mucho mayor, y eso es un contrasentido porque tienes allí tus propios recursos para vivir. Me gustaría precisar la diferencia entre lo que es un emigrante y un refugiado. Un emigrante es aquella persona que decide mejorar su vida económica y que se va a otro país creyendo que ese país le va a dar muchas oportunidades. Un refugiado es una persona que está perseguida por su propio gobierno y que en consecuencia tiene que salir, pues porque si no va a terminar en la cárcel o va a terminar muerto. Este tipo de personas, los segundos, son los que solicitan asilo político en los países, que como sabéis es muy complicado a veces demostrar, digo para las instituciones políticas, porque en realidad tú ves que ha llegado y que no tiene nada, y que en verdad es un refugiado político. Insisto, 3 ideas fundamentales por qué hay refugiados: las cuestiones económicas, la religión y la política. Situemos esto en algunos datos concretos. Europa acoge cada año 500 millones de turistas. De ellos casi 90 son en Francia y unos 60 en España, según datos del 2013. Pero les puedo asegurar que hay una diferencia entre hacer turismo y llegar como refugiado, ¿cierto? Los que llegan como turismo generan una riqueza al país, ¿sí? Los que llegan como refugiados normalmente tienen problemas sociales, de aceptación lingüística, de trabajo, etcétera, etcétera. Los datos varían de día a día, pueden llegar 2.000 un día, puede llegar solo una barca con 30 personas, es muy difícil de controlar. Pero insisto, tenemos algunos datos. Estos datos son terriblemente escandalosos en la Unión Europea. Es una vergüenza, pero así lo tengo que decir. El cupo de refugiados en las primeras reuniones que la Unión Europea solicitó se centraron en unos 120.000, que por supuesto era muchos menos de los que habían llegado. De todos esos, 17.800 son los que tendría que haber asumido España. Bueno, pues solo han llegado 18 personas de esa cantidad. Es cierto que otros han llegado a través de familias, etcétera, etcétera, de amigos, pero los oficialmente contabilizados son 18. UNICEF ha denunciado en los últimos meses que hay al menos unos 10.000 menores, niños, que han desaparecido y que no saben por dónde está en Europa. Por supuesto, terminarán en manos de la mafia la mayoría de ellos. Bueno, serían algunos datos recientes. El gráfico es interesante porque los picos coinciden con los conflictos que se han venido produciendo, es decir, con determinadas guerras en otros países. Bueno, más datos para situarnos. ACNUR, que es la asociación que protege a los refugiados, dijo que en el 2013 a nivel mundial se desplazaron 51.2 millones. En el 2014 ya subió la cifra a 59.5. ¿Quién son los países que están recogiendo más? Turquía 1.59 millones, Pakistán 1.51, Líbano, Irán. Si os fijáis, son países del entorno que son los que les permiten luego dar el salto a Europa. No es que se queden directamente ni en Turquía, ni en Líbano, ni en Pakistán, porque sus países están igual o peor que sus propios países, ¿sí? Y la procedencia son Siria con 3,88, casi 4 millones de sirios
ya han tenido que salir de su país, Afganistán 2,59 y Somalia con 1,11 millones. Situado en el entorno de los refugiados, lo que queríamos ver un poco ahora cuál es el tratamiento gráfico de algunos conflictos. Es decir, ¿para qué sirven las imágenes, ¿no? Todo conflicto armado supone un cambio social importante en el país y yo creo que los medios de comunicación tienen que interpretar bien cada una de las imágenes que ofrecen. Y les pongo un ejemplo de la guerra que mantuvo España. Bueno, no llegó a ser guerra, sino que en 1898 había un señor en Estados Unidos que se llamaba William Randolph Hearst, y de repente el corresponsal que tenía en Cuba le dijo: oye, que aquí no pasa nada, que me voy otra vez para Estados Unidos. Y entonces esa frase se hizo famosa cuando dijo: quédese, usted ponga las ilustraciones que yo pondré la guerra, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el tratamiento que están dando los propios medios de comunicación? Bueno, esa es la plaza principal de Alepo en Siria. La imagen de la izquierda era cómo era la ciudad antes de la guerra y la imagen de la derecha es 2 años después cómo está la misma plaza. Sí, para que veamos un poco cómo, manejando determinadas fotografías, podemos determinar o describir una realidad más o menos certera. Les quiero mostrar a continuación 3 ejemplos de conflictos importantes que significaron al menos o sirvieron para tomar conciencia de una guerra. La primera de ellas es la guerra de Vietnam. Es una foto que hizo Nick Ut en 1972, es muy conocida evidentemente, ganó un premio Pulitzer, y aunque Richard Nixon, que entonces era presidente, dijo que no era real, que era un montaje, no es verdad, como se ha demostrado después, y simplemente, insisto, 3 imágenes para ver un poco cómo tomamos conciencia social a través de la imagen. Esta terminó ganando un Pulitzer, esta otra también fue muy comentada en su época. Kevin Carter era un reportero sudafricano que tomó esa imagen y él justificó siempre que es que a 10 metros de donde había tomado la imagen había una aldea que iba a cuidar del niño. Bueno, él terminó suicidándose unos años después, se ahogó en el río donde él había crecido. La imagen la publicó el New York Times el 26 del 3 de 1993. Y la última, que es más reciente, tiene que ver con un problema que sucedió en Tiananmen, en China, cuando las fuerzas del ejército deciden que las fuerzas que estaban ocupando en ese momento la plaza se fueran, y hubo un señor que se ve delante del tanque al principio, que se puso delante de los tanques para precisamente parar esa represión que tomaba el ejército chino. Esa foto es de 3 autores que les puedo contar luego. Bueno, lo último, consideraciones éticas de la imagen. Muchos fotógrafos están pasando por situaciones extremas en conflictos, eso es lo que queremos anunciar. Una cosa es lo que vemos nosotros publicado y otra cosa es cuando estás como reportero de guerra en una zona de combate donde te están disparando y tú tomas determinadas imágenes. Muchas veces te planteas si esas imágenes son las que tienen que aparecer o si hay imágenes que tienes que suavizar un poquito para no ser tan consecuente con lo que realmente está allí sucediendo. Nosotros creemos que ninguna guerra puede justificar, son éticamente injustificables lo que está sucediendo, y en el caso de Europa lo que estamos viendo es que no estamos invadidos por muchos ciudadanos, pero podemos entender y deberíamos entender que de repente tienes 50 años, te has quedado sin nada y que quieres seguir viviendo. Bueno, esa es una de las fotos que ustedes tendrán en su memoria, o la deberían tener, y que la propia autora dijo que la tomó cuando ya no podía hacer nada. La tomó el 2 de septiembre de 2015, curiosamente en una playa turística, es decir, tú estás tomando tus vacaciones y de repente te encuentras con eso. Pero fíjense en la imagen, no es un niño árabe, es árabe, pero no tiene rasgos árabes, tiene rasgos europeos y viste con ropa europea, ¿cierto? Bueno, es simplemente algunos datos de esa fotografía que removió las conciencias sociales y que desde el punto de vista ético es lo que me interesa. La autora se llama Niloufer Demir, trabaja para la agencia de noticias Dogan y era una agencia asociada a Reuters. Junto al niño ahogado se toman otras fotos y este niño, es curioso, dejó de ser anónimo, una persona que venía y pasó a llamarse, que así se llamaba, Aylan Kurdi, tenía 3 años y murió junto a su hermano. A partir de ahí también murió su madre. A partir de ahí la autora dijo que fundamentalmente cuando se dio cuenta que no podía hacer nada, tomó la foto. Pero primero,
aunque fuera periodista, trató de aliviar a la persona que necesitaba ayuda. Por cierto, la familia rechazó luego la ayuda de Canadá, que le ofrecieron para ir, porque tenían familiares ahí en Canadá. Bueno, este es un debate muy complicado en los medios de comunicación, no tiene una solución muy clara. Las cuestiones éticas buscan un equilibrio. Los medios de comunicación no tratan de ocultar ni de poner... Hombre, a veces en la propia televisión se dice, estas imágenes pueden herir las personas que lo vean, pero yo creo que la única manera de dar valor a una imagen es precisamente poniendo tal y como han sucedido las cosas. No debemos manipularlas, porque si manipulamos estamos contando otra versión de lo que está sucediendo. Los periódicos y las revistas no publican fotos para vender más. Eso es una mentira que dice la gente. La gente cree que si somos de alguna forma amarillistas, pues vamos a vender más periódicos. No es verdad. Hay que contar informativamente lo que dice la foto y nada más. En esta investigación que estamos haciendo pretendemos resolver algunas cuestiones como qué han de hacer los medios de comunicación cuando reciben este tipo de imágenes, tenemos límites para publicarlas, cuáles son las razones éticas para no hacerlo. Yo no tengo conclusiones, esta parte son mis conclusiones, ¿sí? Entonces, al día siguiente de que se tomó la foto de Aylan Kurdi, el 99% de los periódicos del mundo la pusieron en portada. Sí, nadie tuvo duda de que esa foto debería estar allí, ¿cierto? No se plantearon criterios éticos y decir, ay, ¿qué va a pasar? O es un niño. Simplemente todo el peso informativo estaba precisamente en esa imagen. Insisto, fuera de lo que llamamos medios sensacionalistas, amarillos, que quieren manejar imágenes. Aquí en México sí que todavía veo periódicos de todos los días ahí con el puro crimen, la pura sangre. En España había uno que era el caso, pero ya desapareció hace muchos años. Insisto, ese no es un tratamiento informativo. El que estamos haciendo nosotros son tratamientos de medios serios, ¿cierto? Bueno, hablamos de un estricto sentido informativo. La imagen tiene que decir lo que precisamente cuenta. Una idea final del grupo de trabajo: la ética no está reñida con la información, sirven al mismo objetivo, informar con rigor al ciudadano. Eso es lo que hacen las buenas fotografías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su exposición, y también lo que podemos ver es el valor de la imagen y el tratamiento informativo, que son muy importantes cuando uno trata toda esta parte visual. Vamos a seguir con la presentación de la doctora Nidia Rojas Morales, de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella va a exponer el uso de fuentes documentales y ética periodística en la construcción de la noticia. Cedo la palabra a la doctora Nidia Rojas Morales. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, y quiero contarles que sí quiero ser doctora, pero que todavía no soy. Entonces, para aclarar eso. Bueno, yo me voy a permitir iniciar esta presentación leyendo esta noticia, porque quiero que conozcan un poco de Costa Rica y también un poco de España. Van a ver. Bueno, vamos a ver por qué está tan pequeña aquí. Dice, pagar el recibo de electricidad se convierte en un verdadero dolor de cabeza para muchas familias costarricenses debido a los elevados costos, por lo que, a criterio de Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, dichos pagos se reducirían si se les permite a las empresas extranjeras producir energía mediante fuentes renovables. Con el fuerte tono de voz que lo caracteriza, expresó que los gobiernos deben animarse a obtener cambios significativos al abrir el mercado y por ende eliminar el monopolio del cual goza el Instituto Costarricense de Electricidad. Él aseguró: siguen siendo la mayor república soberana en el campo de la electricidad. Solo ellos pueden generar electricidad y no necesariamente de fuentes renovables. Estamos pagando por esta luz un 50% más y todos lo sabemos, por tener el monopolio y por quemar búnker en Garavito y en Limón. En ese campo
somos como los presocráticos, sencillamente somos un montón de imbéciles teniendo estas limitaciones. Arias dejó entrever que existe un pensamiento erróneo cuando se pone sobre la mesa la inversión extranjera. Él afirmó, lo importante es que los servicios sean de calidad y de bajo costo y no importa quién los... no, está muy... ¿Quién los qué decía? Está muy borrosa aquí en la pantalla. Lo que importa es quién... Lo que importa de eso debería ser con la electricidad. Bien, es que no está muy... Perdón. Está muy... No sé si sí. es la... Sí, porque... Y no me la aprendí de memoria. A ver si sí. Bueno, ¿por dónde iba? Y no importa quién nos dé, eso debería ser con la electricidad, como es con los teléfonos, igual con el agua o con la construcción de infraestructura vial o portuaria. Lo destacable es la oportunidad de obtener estas cosas. El exmandatario compartió con los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, ubicada en Alajuela, durante el encuentro América Latina, retos y oportunidades, y contestó junto a otros políticos de la región ciertas interrogantes. Él concluyó diciendo, se le prohíbe al sector privado y empresas españolas que han venido como Endesa invertir más. Podríamos alcanzar mucha más inversión y con fuentes renovables y disminuir el costo de cada kilovatio. Bueno, esta noticia se publicó el 5 de marzo, ya no la voy a leer. Se publicó el 5 de marzo y se tituló Óscar Arias, somos un montón de imbéciles. Yo la traje como un ejemplo porque quiero llamar un poco la atención de una situación que se da en la dinámica periodística y que este ejemplo es fabuloso para mostrarlo. Y vea que estoy bien acompañada aquí, para que me digan si me equivoco o no. Bueno, dichosamente existe el derecho a la respuesta y el 11 de marzo se publica otra noticia que se titula Sindicato del ICE a Óscar Arias, el pueblo merece respeto. Esta noticia da una serie de datos con fuentes documentales que vienen a rebatir lo que dijo el expresidente Arias. Pero lo más importante aquí es mostrar que existían esas fuentes documentales y que pudieran haber sido consultadas por la periodista para hacer una investigación más profunda de lo que estaba sucediendo antes de publicar lo que había dicho el expresidente Arias. La noticia es un poco extensa, pero yo sí quiero leerle algunos datos de los que se dan ahí. Por ejemplo, en el texto dice, el señor expresidente Arias desconoce que el 30% de la energía eléctrica en Costa Rica lo genera la empresa privada. Y se consultó la ley 7200. En 2015 las tarifas eléctricas disminuyeron en promedio un 15% para el sector industrial y un 8% para el sector residencial y se consultó el informe de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Costa Rica ocupa el puesto 44 en calidad de suministro eléctrico a nivel mundial, ocupa el lugar 4 en América Latina y el lugar 54 a nivel mundial en índices de competitividad y se tomó del informe del Estado de la Nación y del índice de competitividad mundial del Foro Económico Mundial. Aunque en precios generales Costa Rica es un 20% más caro que el promedio de las naciones latinoamericanas, entre los rubros que están por debajo de ese promedio está la electricidad.
y se tomó del informe del Estado de la Nación. Costa Rica tiene el grado de cobertura eléctrica más alto de Latinoamérica, un 99.4%, y se tomó del índice de cobertura eléctrica 2015. En 2015 la generación eléctrica del país se basó en más de un 99% en fuentes renovables. Se tomó del balance nacional de energía. Nicaragua, privatizada por empresas españolas, tiene la electricidad más cara de la región, y eso se toma del informe del BID. Y España es el cuarto país en Europa con la electricidad más cara. Se tomó de la base de datos Eurostat 2015. Bueno, entonces la persona que ofreció la información para producir esta noticia termina con este párrafo, abro comillas: queda entonces preguntarse si don Óscar está bien informado de la realidad eléctrica del país o si su verdadero interés es que se termine de privatizar el mercado eléctrico de Costa Rica solo para beneficiar a las grandes empresas europeas o a otros intereses. Bueno, este análisis que hago de estas dos noticias que me parecieron un ejemplo fabuloso, ¿verdad? Porque entonces me permitía hacer un repaso de los principios periodísticos. Por eso vuelvo a ver a Juan Carlos, ¿qué me va a decir? Hay un principio general que es el respeto a la verdad y rigor en la búsqueda de información fidedigna y verificable. El periodista tiene que hacer dos tareas centrales para iniciar la construcción de la noticia, que es obtener la información a través del acceso a fuentes y verificar su confiabilidad. Se tienen que tomar dos elementos muy importantes. Uno es la respuesta al quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Y el otro elemento es la información adicional. Y la información adicional es la que suele marcar la diferencia. También el periodista tiene que tener muy claro cuál es la fuente que está utilizando para construir la noticia. Hay fuentes únicas, fuentes intermediarias, fuentes complementarias, fuentes con intereses particulares, y aquí tiene que estar muy atento el periodista porque la fuente con interés particular necesita que determinada información se publique, filtre información que le interesa, crea el propio acto informativo y por lo general tiene una gran capacidad persuasiva. Por eso es que es muy importante que se cumpla el principio verificativo, que implica analizar la procedencia, buscar prueba documental y contrastar los contenidos. Entonces, con este repaso de estos principios, ¿estoy bien, Juan Carlos? Con el repaso de estos principios intenté analizar la noticia, ¿verdad? Y resulta que esta noticia, el periodista, o sea, no tuvo rigor en la búsqueda de información, no tiene información adicional, no cumplió el principio verificativo, es una fuente única, no recurrió a fuentes documentales y aparentemente la fuente podría tener intereses particulares. Entonces, bueno, esto lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿verdad? No es nada nuevo y eso es lo que vive el periodista también, ¿verdad? Diariamente. Entonces me puse a pensar en cuál es la realidad del periodista. El periodista creo que vive como una especie de lucha, ¿verdad? Porque tiene una gran responsabilidad social que debería cumplir siguiendo principios éticos, pero tiene el factor tiempo en contra, necesita satisfacer a sus jefes y probablemente trabaja en esos medios que no se pueden resistir a una noticia que se ve. Entonces, teniendo en cuenta la realidad periodística, quise también un poquito pensar en la realidad del bibliotecólogo, asociarlo a la realidad del bibliotecólogo. ¿Qué pasa?
En las actividades bibliotecológicas, históricamente el tiempo no ha sido un factor crítico. Es usual una actitud pasiva del bibliotecólogo, quien espera que el usuario se adapte a sus condiciones. Y el bibliotecólogo aún no es consciente que en muchas actividades sociales la urgencia es un factor crítico y la gente no tiene el tiempo necesario para informarse con suficiente profundidad. Entonces, después de haber hecho este contraste de realidades, llego a reflexiones o conclusiones. La bibliotecología protege un tesoro formidable de información, pero no tiene los medios para hacerlo llegar a la sociedad en forma masiva. El periodista tiene la capacidad de llevar información a grandes cantidades de personas, pero muchas veces con fuentes escasas, distorsionadas o interesadas. La información que está en los estudios o investigaciones serias es la que es administrada por los bibliotecólogos. Entonces pienso que la bibliotecología y el periodismo unidos tendrían un gran potencial de impacto al llevar la información más valiosa a la sociedad. Esto nos lleva a tener o establecer un diálogo interdisciplinario, en este caso bibliotecología y periodismo, que nos permita mostrar las situaciones que afectan negativamente la función social del periodismo, analizar la actitud de los profesionales en bibliotecología ante esta problemática, identificar los posibles aportes de la bibliotecología para contribuir a una mejor fundamentación de la noticia y determinar los cambios requeridos en la bibliotecología para adaptarse a esa dinámica periodística en el cual el tiempo es crítico. Algunas acciones sugeridas para ir resolviendo la problemática. Pensé en el análisis de los obstáculos en la construcción de la noticia y la identificación de acciones que darían una mejor fundamentación a la noticia. Por ejemplo, la creación de sistemas de gestión de calidad, la elaboración de normativas o certificaciones, la creación de sellos de calidad en los medios, la intervención en políticas nacionales de información, la creación de programas de alfabetización informativa y muchas acciones más en las que deberíamos involucrarnos los bibliotecólogos. Hasta aquí llega mi presentación. Yo espero que el punto al que quería llegar se haya entendido. Muchas gracias. Con permiso del moderador, no sé por qué me miraba tanto, porque os puedo asegurar que no tengo acciones en Endesa ni ninguna otra compañía eléctrica en España. Lo que sí estoy seguro es que ella no asistió al curso que di hace 3 años en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, porque si no, algunas cosas no las habría contado, pero eso lo discutimos luego ella y yo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Marcos. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, investigadora de este instituto, que nos va a presentar valores y principios éticos de las instituciones de la memoria sonora. Cedo la palabra a la doctora Rodríguez Reséndiz. Sí, gracias. Buenas tardes. Agradezco al IBI y a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense la oportunidad de participar en el Seminario Hispano-Mexicano. Nada más oportuno que reflexionar en relación con el uso ético de la información en un contexto caracterizado por la tensión permanente entre la información y las esferas del poder. Cada día se generan miles de contenidos informativos que son transmitidos a través de los medios tradicionales, como la prensa escrita, la radio y la televisión, pero además se producen cantidades abismales de información digital que se transmite a través de nuevos medios, plataformas digitales y redes sociales. La información es el principal insumo para la generación de productos y servicios que son la base de la economía. Como advirtió Castells, si durante la Revolución Industrial la materia prima fue la fuerza de trabajo, en la actualidad el trabajo intelectual es el eje de la producción y las nuevas tecnologías, o bien las tecnologías de información y comunicación, las herramientas.
En el ecosistema digital contemporáneo, la información sonora ocupa un lugar relevante. Miles de contenidos sonoros son consultados y adquiridos día a día. Se ofrecen servicios comerciales a través de Internet y se advierte la creación de repositorios digitales de acceso abierto. Los servicios de streaming y descarga de contenidos sonoros se incrementan. Los contenidos sonoros tienen un papel estratégico en el ecosistema digital. Solo en Europa se han identificado más de 500 servicios de información sonora. Una vez transmitidos los contenidos sonoros, adquieren un valor esencial como testimonios. Son grabaciones que documentan nuestra historia reciente. Nunca antes las instituciones de la memoria sonora, como son las fonotecas, los archivos sonoros, los archivos de investigación, las fonotecas de radio, entre otras, habían tenido ante sí el desafío de resguardar tal cantidad de documentos sonoros, y tampoco habían advertido tal tensión con el poder. Y es que conviene recordar que el archivo sonoro no es memoria viva o anámnesis, sino ubicación. El archivo es el lugar de la memoria, del saber, y el saber detenta poder. Por ello, las grandes civilizaciones de la humanidad siempre se ocuparon de conservar sus archivos. Durante el siglo XX, con el uso de la tecnología, surgieron nuevas formas de memoria, la grabación sonora y la imagen en movimiento. Los archivos sonoros resguardan la información que da cuenta de la historia contemporánea a través de las voces de los grandes pensadores, de la expresión artística, de los sucesos históricos que han transformado el rostro de las sociedades, de las decisiones de Estado que han afectado la vida de millones de personas y de las declaraciones que dan cuenta del pensamiento de nuestros gobernantes. La lista ahora mismo de los presos políticos para soltar. Lo que queremos es que el presidente Raúl Castro, general de ejército, cumpla con la palabra que empeñó delante de la opinión pública internacional y realmente ponga en libertad a todos los presos políticos. Justamente hay tres cosas que sí tienen mucho sentido. Una son los hackeos en la página de Josefina Vázquez Mota y López Obrador, desde la cual de esta última tengo pruebas, las publiqué la semana pasada. Y también del uso de los bots en la campaña, porque él hablaba de un ejército de 30,000 bots. Diputada local priista Luz Helena Gobea López. Vamos a escucharla. No me las imagino haciendo el aseo de un edificio. No me las imagino detrás de un escritorio. Yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías. Yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. Y sé que eso es lo que ustedes quisieran realizar y hacer. A eso dirijamos la visión del trabajo que ustedes están solicitando. Nicolás Maduro. Disminuir el uso de secadoras eléctricas o usarlas en momentos especiales. Yo sé que esto lo pueden manipular, porque bueno, la secadora eléctrica ya es de uso general para la mujer. Secadora de pelo, secadora de pelo. Mira cómo está llegando, ¿ves? Ya, está entrando la neblina, ¿vale? Bueno, usarlo en un momento especial y en estos 60 días usarlo a medio uso. Sí se puede, mujeres, ¿ustedes creen? Aquí no hay ninguna mujer que se seque el cabello, ¿verdad? Quiero decir que las noticias que aparecen relacionando con una empresa de Panamá no tienen absolutamente ningún tipo de fundamento. Que nunca he tenido ni tengo ninguna participación en ninguna sociedad, compañía, empresa, fundación o cuenta en Panamá. Nunca lo he tenido. Por tanto, desmiento rotundamente que haya prestado mis servicios ni como director ni en ninguna otra condición a ninguna compañía que no sea estrictamente una compañía española.
Las instituciones de la memoria sonora son responsables de mantener la autenticidad y la integridad de documentos como los que escuchamos. Deben proteger los documentos del deterioro, de los daños ocasionados por las inadecuadas condiciones de conservación, de la alteración deliberada y de la censura. A lo largo de la historia de los archivos sonoros hemos sabido de arriesgadas acciones de salvaguarda como las que se realizaron para proteger las colecciones de cilindros de cera de la Phonogram Archive de Berlín durante la Primera Guerra Mundial, las acciones para proteger la destrucción de importantes grabaciones sonoras durante la dictadura de Pinochet, el resguardo de las colecciones sonoras que dan cuenta de la violencia y los procesos armados en Guatemala durante más de 3 décadas, entre otras. Estas acciones de salvaguarda, basadas en la intuición y en el deseo de proteger el legado sonoro, expresan claramente el principio del deber ser de un archivo sonoro. Proteger la memoria documental de la humanidad para que pueda ser conocida por las generaciones actuales y del porvenir. Los valores y principios éticos sobre los cuales se basa la operación y gestión de un archivo son recientes, se han establecido hace poco, y en esta labor han sido notables las aportaciones del Dr. Edmondson y las discusiones que se han generado en el seno de las principales agrupaciones de archivistas, entre otras la IASA, la FIAT, la FIAF. Resultado de este esfuerzo, hace más de 15 años se presentó la primera versión en español del TC03, documento que definió las tareas de un archivo sonoro, los principales problemas a que se enfrenta el archivo y cuáles son los lineamientos básicos a seguir frente a la inminente digitalización. Ante la falta de documentos que orientaran el quehacer del archivista sonoro, esta publicación cobró relevancia. Años después, la misma IASA consideró que la ética debe cimentarse en los roles de las personas, en los roles que participan en las tareas de preservación, es decir, en todas las personas que intervienen en los procesos documentales, desde la persona que produce un documento, quien lo deposita, el archivista, el técnico y el usuario. Bajo esta perspectiva, los actores involucrados en la preservación tienen una responsabilidad ética. De todos los roles, el documentalista sonoro es el profesional responsable de velar por la salvaguarda de los archivos sonoros. Por lo tanto, su tarea es ininterrumpida y de enorme valía para el archivo y para la sociedad. El archivista tiene un vínculo y tensión constante con el poder. No solo debe mantener la autenticidad y garantizar la integridad de los documentos, también debe sortear los procesos de selección para el acopio o bien para la digitalización de colecciones sonoras. Debe tratar de evitar que se releguen o bien pongan en riesgo manifestaciones sonoras, ideas, noticias e incluso paisajes sonoros que son considerados valiosos por quienes dirigen el archivo. Para ello, ha de privilegiar el interés público sobre los gustos e intereses de grupo. Si esto no fuera suficiente, el documentalista incluso debe lidiar también con algunos autores, y esto es muy reciente, sobre todo en cine, que con el afán de ganar más regalías intentan prolongar a través de una nueva versión digital el tiempo de vida de un documento para que no llegue a ser de dominio público. La situación, como sabemos, en cada archivo es diferente. No obstante, la elaboración de un código de ética de una institución de la memoria sonora es una tarea ineludible y necesaria. Por eso me parece tan relevante este seminario. Algunos de los principios que ya han sido debatidos ampliamente y que deben de estar en el seno del trabajo de un archivo sonoro son los que ahora les presento. La preservación y protección por siempre de los fondos de un archivo sonoro, la probidad en todos los procesos documentales, el derecho de acceso, evitar los conflictos de interés y el uso inadecuado del archivo, la integridad, honradez, responsabilidad y transparencia en el archivo, la confidencialidad, los ideales de excelencia y crecimiento profesional, tener una adecuada conducta personal y diligencia dentro del archivo, incentivar la cooperación y apoyo mutuo entre las instituciones de la memoria sonora. Además de estos principios, cada archivo
puede sumar otros que expresen su misión y vínculo con la sociedad. El código de ética en un archivo sonoro no es letra muerta. Debe ser creado por todos los documentalistas como la guía para desarrollar las actividades cotidianas. Y aunque no puede contemplar todos los posibles casos que se presentan en un archivo, sí debe orientar la conducta a seguir. No obstante, hay situaciones, como por ejemplo, el cese o disminución de fondos públicos para continuar los trabajos de un archivo que paralizan y condicionan las tareas de una institución. En fechas recientes nos hemos enterado de que el financiamiento público de los archivos audiovisuales de Timor Oriental, recién creado, se ha detenido, poniendo en riesgo la supervivencia de los archivos de la Resistencia y los que guardan la masacre de Santa Cruz en 1991. Esta es probablemente la situación más difícil que enfrentan los archivos. Por ello, es deseable que las instituciones de la memoria sonora ganen autonomía para que el financiamiento, las designaciones de los responsables del archivo, los materiales que se van a conservar, los que se van a digitalizar y la vida misma del archivo no estén supeditados a quienes ejercen el poder en turno. La existencia del pasado depende de las acciones del presente. La información sonora, esa que escuchamos aquí, esa que escuchamos día a día, forma parte de nuestra herencia documental. Por lo tanto, la conservación, selección y acceso de los contenidos sonoros ha de corresponder al interés público y no de grupo. El mayor desafío ético de las instituciones de la memoria sonora se ubica en su relación con el poder. La actividad archivística es eminentemente política. Está basada en una serie de valores y puntos de vista que determinan la ética a partir de la cual se preservarán los sonidos del porvenir. Gracias. Muy interesante. Esta mesa hemos podido ver el valor de la imagen, el cumplimiento de los principios del periodista y su posible extrapolación o, en su caso, hacer una fuerza común con los bibliotecólogos para que la sociedad tenga todos los elementos para poder enfrentarse a una visión de información totalmente consensuado, y también el ecosistema de los archivos sonoros con una propuesta de ética y que nos llevaría a un cambio. Abro nuestra sesión de preguntas y por lo que tenemos me gustaría solamente que ustedes nos pudieran hacer 2 preguntas, ya como hemos visto en las mesas anteriores, concisas, y también de parte de los colegas yo les pediría que respuestas muy puntuales. Sí, adelante. Bueno, para el doctor Marco Recio, la cuestión de la publicación de las la implicación ética que tiene, por ejemplo, del niño que veíamos que está muerto en la playa, el dolor que la familia siente, por ejemplo, al ver al niño y todo eso, esa cuestión ética, el periodista la deja de lado por la cuestión de que globalmente o a más personas le mueve la conciencia o ese tipo de cosas, y se tiene que aguantar o se tiene que cortar de esa parte ética de lo que implica, por ejemplo, mostrar al niño y lo que afecta a las familias de otras personas. O sea, ¿cómo decirlo? El beneficio colectivo está por encima de cierto tipo, de solamente algunas personas. El deber principal de un periodista es informar. A partir de ahí, evidentemente, como ser humano, lo primero que tendrías que hacer es intentar ayudarle, ¿cierto? Pero una vez que estás muerto, tu siguiente tarea es tomar la foto o escribir sobre lo que está pasando, ¿sí? Entonces, todo periodista lo que quiere es contar la historia y, evidentemente, no, en ese momento no puedes preguntarle a la familia porque, entre otras cosas, el hermano ha muerto, la mamá ha muerto, entonces te enfrentas a una situación de tú tienes que tener tu propia conciencia. Por eso estamos investigando precisamente qué sucede a las personas que se enfrentan a esos retos, ¿no? Son difíciles, cómo reaccionas. Evidentemente, insisto, la primera tarea es informar, la segunda es ayudar siempre que se pueda
a la persona. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, parece que ya es hora, todos estamos un poco cansados. Bueno, no me resta más de agradecer al doctor Juan Carlos Marcos Recio, a la doctora Nidia Rojas Morales, no sé si decirle licenciada, maestra, bueno, Nidia Rojas Morales, y a la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz por su participación. Y tenemos una participación. El día de mañana vamos a seguir en esta misma sala con nuestro seminario sobre uso ético de la información, implicaciones y desafíos. Y vamos a tener a las 10 de la mañana la conferencia de apertura de la doctora Estela Morales Campos, investigadora de este instituto, y le estamos haciendo a ustedes una cordial invitación para acompañarnos. Nos vemos, muy buenas tardes, y mañana nos vemos en la conferencia de la doctora Estela Morales Campos. Muchísimas gracias, buenas tardes. El Monto tiene libros